Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los compañeros y compañeras que nos ven por Boquerón. Recordemos que Boquerón es un espacio de jóvenes autoconvocados que vienen a discutir sobre diversos temas de la política y de la coyuntura nacional. El día de hoy tenemos nuevamente aquí a Tupac para poder conversar sobre lo que es nuestro balance como Boquerón de la segunda vuelta del pasado domingo. Tupac, muy buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a toda la gente que nos ve. Ya somos el plantel titular de este canal. Sí. Solo que esta vez hemos cambiado un poco los roles para justamente hacer el balance de la segunda vuelta. Y yo quiero arrancar, Jo, como haciendo un balance más grande, ¿no? Siento que es importante, sí, vamos a llegar a lo que es la segunda vuelta, pero ver justamente qué ha ido pasando antes para llegar a este resultado, porque si alguien en enero hubiera tenido que apostar a que Rodrigo Paz iba a llegar a ganar en una segunda vuelta no había. con 54%, casi 55%, y que Tuto iba a quedar como segundo con 40%. O sea, era una situación que nadie podía prever, nadie lo previó. En ningún escenario. Y es importante hacer un repaso de por qué nadie lo fue previendo, cuál fue la coyuntura que se fue armando. Ahí te tomo la palabra. ¿Cómo llegamos a la primera vuelta? ¿Cuál es el escenario por el cual se llega, digamos, al resultado inicialmente a la primera vuelta para entender quiénes fueron nuestros dos candidatos para la segunda? Ya, siento que hay que situar el contexto. Sí, claro que sí. Contexto elemental para todos los compañeros que nos ven desde Bolivia. Quizás no tan conocido para los que son de afuera. Bolivia atraviesa una crisis económica bastante dura, producto de una ineficiencia operativa por parte del gobierno de Luis Arce y una falta de soluciones reales. Producto también de la pérdida de gobernabilidad que tuvo Luis Arce por el colapso del bloque del movimiento al socialismo. Colapso que se dio principalmente porque gradualmente Luis Arce fue traicionando el proceso de cambio, ¿no? Y se fue apropiando del MAS. Entonces llegamos a las elecciones, si tú quieres, en un contexto de crisis económica, con un bloque popular, por un lado, partido entre una serie de dirigencias sindicales y la sigla oficial del MAS y PSP con Luis Arce, y obviamente el apoyo de todo el aparato estatal, frente a un Evo Morales proscrito, sin sigla, sin candidato. Pero que seguía siendo el principal representante del bloque popular. Totalmente. Que no concurre a las urnas y quien concurre a las urnas es Andrónico, ¿no? Intentando como rescatar dentro de esta diáspora, dentro del proceso de cambio, intentando rescatar el proyecto, intentando rescatar voto, intentando rescatar la voluntad colectiva de la gente. Lamentablemente, no de la forma en la que se hubiera esperado, pero por lo menos así llega a las elecciones el bloque popular, y más bien tenemos una derecha que llega confiada. Una derecha que desde el inicio del proceso electoral empieza a decir: nosotros somos el 60%, si es que no somos el 70% del voto de este país. Ahí te corto, las encuestas de Claure son determinantes ahí, porque en el esquema de las encuestas que van intentando posesionar con los medios de comunicación un discurso de somos mayoría, primero. Exactamente. Segundo, el proceso de cambio, el MAS, están muertos. Van a sacar 40% exagerando y van a estar ahí rascando tierra. Y en ese escenario, volviendo a la práctica política que les corresponde a estos señores que vienen 30 años haciendo política, volver a las peleas de toda la vida. ¿A quién le corresponde? ¿Quién tiene los suficientes méritos o ahora la suficiente vinculación con los amigos del norte para ser presidente? Exactamente. Entonces tienes una derecha que concurre, en vez de ir unida, que era lo que reclamaba el votante 2019 Carlos Mesa, el votante del Movimiento Ciudadano, que decía: a ver, muchachos, ahora vamos a ganar, tenemos que ir todos unidos. Hay que hay un bloque de unidad, Tuto, Samuel y todos los demás que se sumen a él. Lo que hay más bien es cada quien con su partido, cada quien a buscar su bancada y cada quien con sus propuestas, ¿no? Entonces va Tuto por un lado, va Samuel por otro, va Manfred, y así la derecha concurre en casi 7 fuerzas, pues justamente, ¿no? Sí. En 7 de las 8 que terminaron en la papeleta. Ahora bien, yo siento entonces que lo que pasa es que la primera vuelta viene a ser por parte de la izquierda un proceso de reorganización. Sí. Lo que hace la primera vuelta es es dar un primer aliento en la reorganización de ese bloque popular, decepcionado por el manejo económico, asqueado y agobiado por la crisis económica, pero también por la interna del MAS, una interna que se redujo a insultos, que se redujo a guerra sucia, a difamaciones, a persecuciones, intentos de asesinato,
despliegue de la policía militarizada, despliegue de la Policía Nacional, cientos de detenidos. Sí. Entonces, de semejante interna, lo que termina siendo la primera vuelta es reordenando ese bloque nacional y popular en dos grandes bloques y una facción, ¿no? Uh-huh. Bloque grande electoralmente, la gente que vota al PDC, que vota a Lara, ahorita voy a entrar en detalle sobre eso, de manera más organizada y más como cuerpo político cohesionado el voto del bloque nulo, sí, a la cabeza de Evo, que no fue nada más y nada menos que el 19% del voto. Y que no olvidemos que es el voto nulo más grande de la historia democrática de Bolivia. Nunca en ninguna elección se sacó un voto nulo tan alto. Exactamente, y un Andrónico que saca unos 600,000 votos, saca un 8%, que no logra pasar la segunda vuelta, y ahí es interesante ver por qué la gente vota a Paz, en este caso a Lara, y no vota a Andrónico. Claro. Mi forma de explicarlo tiene que ver con muchos errores de que tuvo Andrónico durante su campaña, el no poder ser él el actor principal de su campaña política, sí, siendo del origen de clase, étnico y con la posición política que él tiene, no fue quien embanderó su campaña, más bien fue la persona más ausente dentro de su estructura, y en cambio Lara, buscando justamente la politización de ese origen de clase, de ese origen humilde, de ese origen popular, la politización de esas necesidades, ¿no? Sí. Yo siento que ahí hay la razón por la cual el voto popular concurre a Lara, un Lara que politiza la corrupción, Claro. un Lara que politiza la carencia que está generando la crisis económica, de alguna manera el hartazgo. Lo ves como una identificación de esa gente que dice, es uno de los nuestros, tenemos, o sea, es alguien que nos puede representar, alguien que la pasa mal como nosotros, claro, y que justamente al pasarlo mal como nosotros, que fue víctima, digamos, de la corrupción de la policía en su caso, puede ser un embanderado de esto tenemos que cambiar. Claro, podemos decir, es el más parecido a nosotros en la papeleta. Sí. Porque aunque Andrónico lo es en su origen de clase, en su presentación como candidato parece más bien mucho más distante de ese origen popular. Claro, ¿no? Sin duda. Entonces, yo siento que ahí hay una explicación de qué es lo que pasa por el lado del bloque popular, que le da ese 32% a Paz y Lara, le da el 19% al nulo y más o menos un 6% ahí acomodado en Andrónico, perdón, un 8% en Andrónico. Y luego tenemos qué es lo que pasa con la derecha, ¿no? La derecha lo que tiene en la primera vuelta es básicamente sus primarias. Todos los candidatos ofertan más o menos lo mismo en materia económica, sí. Todos los candidatos ofertan más o menos lo mismo en materia político y social, pero uno es gordito y se viste de Naruto, el otro a todo le tira tiradera, robadera, gastadera, y el otro es el capitán. El capitán Manfred, ¿no? Sí. Entonces, cada quien va haciendo su performance para decir, todos somos iguales, pero yo soy el mejor de esos iguales, ¿no? Claro. Y donde más bien la diferencia en las primarias de la derecha es la guerra sucia, ¿no? Claro. Un tuto que va a ir avanzando sobre Manfred, un tuto que va a ir avanzando sobre Doria, acusándolos de masistas, de socialistas, acusándolos de tener vínculos con el Evo, acusándolos de ser masistas infiltrados. De alguna manera es el ataque es quién puede ser el mejor embanderado del movimiento ciudadano del 2019, y la mejor forma de ser un embanderado de esto es denostar al otro de masista. Claro, pero además en su camino Tuto va destruyendo Lo destruyó a Manfred aliados. Y a Samuel. Va destruyendo a Manfred y a Samuel. A Manfred y a Samuel con el objetivo de entrar a la segunda vuelta, ¿no? Yo siento que la primera vuelta lo que acaba por derecha es siendo las primarias, que no tuvieron ellos, si tú quieres como una versión en 2 meses súper comprimida de la guerra interna que tuvo el bloque popular durante 2 años, ellos lo tuvieron así en 2 meses, destruyéndose hasta el infinito, que termina dando a Tuto como vencedor por un margen amplio. Sobre Samuel, y lo hace entrar a la segunda vuelta. Entonces yo siento que eso es lo que pasa. Tienes este reordenamiento parcial en el bloque popular y esta definición de las primarias de la derecha con Tuto en segunda. Y ahí, bueno, tenemos este escenario. Igual es importante recordar que la derecha, como tiene esta tendencia natural de fragmentarse en la votación boliviana, solo una elección tuvieron una votación concentrada, que fue la del 19. Después tiene una tendencia fraccionaria. Vi un escenario post primera vuelta. Vi un escenario, ya, estos dos se van a enfrentar. Rodrigo y Tuto se enfrentan en realidad, Lara y Tuto se enfrentan en segunda vuelta.
primera, segunda vuelta que va a tener en su historia Bolivia por voto directo y no por Congreso. Y llegamos al escenario post-electoral primera vuelta. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Qué cambia ahí? Yo siento que ella es clave justamente esto que decíamos al inicio. Ajá. Una derecha que dice, nosotros somos mayoría. Sí. Entonces se acabó el Estado plurinacional, se acabó la huipala, vuelve la república, y estos mascacoca hediondos van a salir tostando del gobierno, ¿no? Lo dijeron literal. Entonces, ¿por qué es importante ese balance dentro de la derecha? Porque lo que hace Tuto inmediatamente después de ganar es decir, Rodrigo Paz es masista. Cuando en la primera Paz, vuelta lo trataba bien. Claro, no, además se llevaron bien un par de cruces de palabras en los debates presidenciales, pero después más o menos hasta, ¿tú me apoyarías? Ah, sí, yo te apoyo. Pero cuando pasan a la segunda vuelta, la primera declaración del Tuto es masistas, evistas. Sí. Están vinculados con los cocaleros, con los comunistas, con los socialistas, ¿no? Ya empieza la polarización social, ¿no? Estos mascacocas, estos collas, todo este ataque, ¿no? Claro. Sobre el bloque popular, asumiéndolo minoría, asumiendo de estos no nos ganan, ¿no? Y un Rodrigo Paz y un Lara que ven esta lectura y dicen, el bloque popular es más, es mayoría, porque si tú sumas, perdón, si tú sumas el voto de Rodrigo y el voto del nulo, ya estás cerca del 50. Sí. No te es suficiente, pues ya estás muy cerca del 50, entonces ahí dices, no, hay que más bien apelar al voto popular, hay que apelar al voto del bloque de los sectores populares, al bloque del mundo indígena, al bloque urbano y rural, que se reivindica desde la huipala, desde el proceso de cambio. Y además, Tuto tiene otro problema, que es que Tuto ha escupido a la estructura de campaña, a la estructura política de Doria y de Manfred, y ahora los necesita. Claro. Porque si Tuto es gobierno, tiene que gobernar con la bancada de Doria y tiene que gobernar con la bancada también del Paz, a quien le acababa de atacar de masista, y con Manfred. Y a la típica posición de la derecha cuando llega al gobierno, porque como nunca fueron gobiernos de mayoría, no conocen lo que es un gobierno de mayoría, no conocen un gobierno que tenga la aceptación mayoritaria y popular, nunca en su historia, nunca han sido así en mayoría. En los acuerdos ahora es complicado, entonces... Claro, Tuto, el gran vencedor de la segunda vuelta, había llegado con 1/3 del Senado y menos de 1/3 de diputados. Entonces, exactamente. Y esa bronca que había guardado contra Samuel y contra Manfred, lo primero que resalta es, Samuel ve los resultados y dice, nosotros apoyamos al primero como hemos quedado, Rodrigo tiene mi apoyo. Claro. No, además no quiere vincularse con Lara, quiere vincularse con Rodrigo. Exacto, y ahí me parece importante esa doble estrategia que va a hacer el PDC, ¿no? Sí. Un Paz que va más bien a sumar a su estructura, a las estructuras de campaña del Doria, y un Lara que va a concurrir a buscar el voto de lo nacional popular, ¿no? Claro. Entonces, yo siento que esa fue más o menos una estrategia del PDC, y más bien un Tuto que sabe que no puede ir a pedir, no puede ir a disculparse con Doria porque lo ha destruido, y más bien dice, bueno, si no puedo ganármelo a Doria, voy a ganarme a los votos del Doria. Y si algo son los votos del Doria y del Manfred, son comemasistas. Claro. Son antiproceso de cambio. Y con eso me va a dar a mí para poder vencer. Cada quien juega sus cartas. Sí. ¿No? Unos pensando de que el bloque antimacista, el bloque antiproceso de cambio es mayoría. Los otros viendo los datos sobre la mesa, sabiendo de que ya son mayoría, de que ya la primera vuelta te permitía ver, previsualizar eso, y diciendo, bueno muchachos, si la polarización social se viene, tienen que ser los pro proceso contra los antiproceso. Claro. Y eso es lo que va a armar la segunda vuelta. Es lo que se arma en la segunda vuelta. Y en ese discurso se nota la estrategia de Lara, cuando en vez de nos alejaremos de un discurso popular, apela doblemente a un discurso popular. Alguien que no hablaba inicialmente de la huipala empieza a hablar de la huipala. Alguien que no habla inicialmente de la defensa de la culico y del tradicional lo empieza a defender. Alguien que no hablaba de la polarización tan fuerte, digamos, étnica en cuestiones nacionales, lo empieza a aprovechar. Entonces, es decir, Tuto fue el mejor asesor de campaña de Rodrigo y de Lara. Claro, fue el que fue empujando los votos hacia ellos en una lectura sesgada de creer que el proceso de cambio había muerto y que el bloque popular era minoría. Se creyó el discurso de Marcelo Claure. Totalmente. Al final se lo creyó. Se lo terminó creyendo. Y yo siento que esa es la razón por la que pierde. Ahora, cuando llegamos a la segunda vuelta y vemos el voto, lo que yo siento es que hay que saber separar lo que fue. El bloque popular votó anti-Tuto. Para mí me parece claro. O sea, la razón principal por la que se vota Rodrigo Paz es para que no gane Tuto.
con todos los actos de racismo que se iban destapando como una olla a presión que iba desbordándose dentro de la Alianza Libre de ahora sí nos toca ahora sí nos toca a nosotros acabar con estos indios. Claro. ¿No? Y la gente dice, no, momentito. Aquí tenemos que buscar la salida. Y tienes a un Evo que había hecho una campaña fuertísima en torno al voto nulo, que ahora dice, no, a ver, más con calma, no es lo mismo un Rodrigo Paz que un Tuto, ¿no? Porque además en ese escenario, como dices, se estaba reordenando el bloque popular, se sepulta a la traición con Luis Arce, Exacto. ese 3% que de haber participado en nulo perdía en la sigla. Un análisis muy brillante lo hizo Adriana Salvatierra. Sí. Ya acabaste la interna, ya acabaste estas peleas. No está del todo reorganizado el bloque popular, pero ya has acabado con los traidores internamente. Ahora toca pelear por, en este sentido, más un mal menor, porque sabemos lo que representa Tuto. Tuto era el hombre de la embajada cuando se da el golpe de Estado, es aquel que está de acuerdo con las masacres, el que su campaña es liberemos a Áñez y a Camacho. Dice, no, momentito. Rodrigo no será de los nuestros, pero Tuto queda claro qué es exactamente. Exactamente. Yo siento que eso es lo que se arma en la segunda vuelta. Hay un terminar de reorganizarse este bloque popular sobre contra quiénes estamos en contra. Sí. Se está en contra del racismo, se está en contra del retorno de la república, se está en defensa del proceso de cambio, en defensa del Estado plurinacional. Hasta ahí. Y un Tuto que se estanca. Se estanca. Sí. Y para mí estos datos son fundamentales porque mira, el año 2020, perdón, 2020, todo el voto de anti-más, todo el voto sumando Mesa, Camacho y asociados, son 2 millones, un poquito más de 2 millones de votos. 2 millones y medio, más aproximadamente. Más o menos. Sí. Y lo que logra sacar Tuto es más o menos eso. Son los mismos, más o menos 2 millones y medio de votos. Sí. ¿No? Un poquito menos de 2 millones y medio todavía el Tuto. Lo hace saltar de 26.7% a 45.4%. Sí. Le da casi 20 puntos más, pero es el techo. Sí. ¿No? Y esto creo que es una gran lección para toda la gente que está viendo política boliviana, que es decir, oigan, la gente que sostiene el retorno republicano era minoría el 19, era minoría el 20, es minoría hoy y es más o menos la misma cantidad de gente la que vota. Miras, pero el país sigue creciendo. ¿Y hacia dónde crece? Ahora sí. Cuando nosotros vemos la diferencia entre la victoria de Rodrigo Paz y Luis Arce, hay casi 300,000 votos de diferencia. Más o menos gana Arce con 3.200.000 votos, casi 3.300.000 votos. Y Rodrigo Paz gana con 3 millones y medio, un poquito más de 3 millones y medio. Y los nuevos votantes de estas elecciones han ido concurriendo a la posición pro proceso de cambio, a la posición que no está de acuerdo con el racismo, con las declaraciones de métodos mascacocas. Y ahí te robo, porque justamente cuando ves esos datos, además hay un mapa que han sacado hace poco, claro, es una victoria total de Rodrigo en 6 departamentos. En un departamento lo empata, donde supuestamente no tenía pisada, donde se decía, Rodrigo Paz es imposible que gane en Tarija, pierde por 0,4%, aislando el voto históricamente conservador racista a 2 departamentos. Exacto. Entonces, que será un motivo de análisis sobre el bloque nacional popular en Santa Cruz y en el Beni, pero en los otros 6 queda claro que no tienen posibilidades, pero además los márgenes son demasiado grandes. Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz ganan por más del 60%, Rodrigo. Tengo entendido que el departamento de La Paz es el departamento en el que más gana, la votación más fuerte, y uno dice, ¿y por qué? Pues porque obviamente este discurso racista lo que genera es se compacta este voto en defensa del proceso, porque Rodrigo no se lo ve como un enemigo del proceso, un enemigo del Estado plurinacional, nunca ha dicho abiertamente un retorno a la república. Sus planteamientos van por el federalismo, no van por el retorno de la república. Y un bloque nacional popular que no termina de incorporarlo, creo. No dice, ahora todos con Rodrigo es nuestro capitán de barco, todos vamos a apoyarlo a Rodrigo. Se puede ver en las concentraciones. Rodrigo no tiene nada que hacer en sus concentraciones frente a las concentraciones de Evo, por ejemplo. Pero sigue siendo esa alternativa inicial en la elección. Entonces, ahora yo quisiera entrar a una separación fundamental. Claro que sí. Una cosa es que la gente haya votado por Rodrigo Paz, otra cosa es que
como tú dices, la gente crea y esté dispuesta a combatir por él. Sí. Son dos cosas diferentes. Y ahí yo creo que y es también importante separar que una cosa es que Rodrigo Paz haya pedido el voto a esos sectores populares y otra cosa es que vaya a gobernar para ellos. Sin duda. Para mí es importante cortar las aguas porque justamente habíamos dicho de que Lara es el que apela a ese voto, pero Rodrigo Paz es el que busca más bien a los economistas, al equipo técnico de Samuel, ¿no? Y tú tienes un Paz que tiene menos de 48 horas desde que ha sido, de que han ganado las elecciones y que lo primero que va a hacer es Estados Unidos, ha ido a ver a Corina Machado, ha ido a pedir que venga él y que venga ella y que no venga Maduro, que rompe con toda la lógica de izquierda, plantea más bien un alineamiento directo con Estados Unidos y con la embajada norteamericana. Abre la puerta, israelí. habla de una posible delegación israelí, lo que te está mostrando de que en realidad, porque también el proyecto económico de paz es neoliberal y no hay que matizarlo porque la gente le haya votado eso. Por eso decía, una cosa es que la gente haya votado anti-Tuto como amenaza al proceso de cambio, otra cosa es que la gente crea que el ajuste económico tiene que hacerse sobre la carne y sobre el bolsillo de los más humildes. La gente no está buscando eso, pero Rodrigo Paz solo ha barajado esa opción. Entonces yo siento que el gobierno de Rodrigo Paz está entrampado. Claro. Porque su base social son estos sectores populares, pero su salida económica es en contra de esos sectores populares. Porque además recordemos de dónde viene Rodrigo. Rodrigo fue senador en las dos gestiones, candidato a senador en ambas casos por Comunidad Ciudadana. Es más, era conocido que entre él y otros precandidatos disputaban la herencia en ausencia del pseudo historiador de Carlos Mesa, por quien era la cabeza de CC como una forma de una derecha unificada. Tuvimos un Rodrigo que inicialmente se planteaba como centro democrático popular, un intento de no chocar con esta base votante, pero ahora en su gestión tiene estas complicaciones. Claro. Y al final terminas teniendo una gobernabilidad a partir de bancada, es decir, la bancada de PDC, la bancada de Unidad Nacional, de Súmate, apostando por una salida más neoliberal, pero sin tu base social. Y Rodrigo, en un escenario como este, ya han salido diversos sectores a decirle, si tú le ajustas a los de abajo, hay pelea. Han salido transportistas, han salido comercio, ha salido la COP, ha salido la naciente directiva de la Central Obrera Boliviana que ha dicho, no vamos a permitir esto. Porque de alguna manera se ve como nosotros te hemos puesto con el voto. Claro, entonces, hay por que te corte, porque yo siento que entonces ahí, esa es la trampa. Esa es la trampa. Esa es la trampa de oso en la que ha pisado el pie Rodrigo Paz, porque si rompe con Doria pierde gobernabilidad, pero pierde gobernabilidad en la asamblea, pero consolida su gobernabilidad en lo popular, lo que haría mucho más difícil su gestión y la forma de salir de la crisis. Claro. Pero si consolida su gobernabilidad legislativa y entonces se aleja y abandona los sectores populares, se inmola como gobierno y como proyecto político porque se pone en contra a los sectores populares y se ve como un ajeno dentro de los sectores de clase media republicana, digamos, ¿no? Claro, es demasiado, entre comillas, para el demasiado masista. Sí. Demasiado masista para los de derecha y podría ser demasiado derechista para los masistas. Para los masistas. Entonces está ahí en una decisión en la que va a tener que elegir uno de los dos. No puede bailar las dos piezas, ¿no? Como dirían, no puedes gobernar con Dios, sirviendo a Dios y al dinero. Y en este caso, claro, Rodrigo tiene que elegir uno de los dos, que en la política internacional ya ha elegido, no ha sido tan complicado elegir, pero por ejemplo no ha roto con Lula. Exacto. No se ha alejado de Lula, no se ha alejado de Petro, no ha roto con China, como Tuto decía, hay que romper con todos estos comunistas, pero ¿qué va a hacer ahora? Y más aún, ¿qué va a hacer Lara? Exactamente. Porque Lara, que fue el que apeló a este voto, ahora, ¿cómo te dicen? Bueno, resulta que en realidad sí siempre vamos a hacer el ajuste a los de abajo. O no, ¿sabes qué? Voy a enfrentar al presidente para defender a su base votante. Exacto. Entonces yo siento que ahí justamente es como llegamos a esto, ¿no? Claro. Tenemos esta segunda vuelta, me parecen importantes las reflexiones. Me parece importante también ver qué va a pasar en las subnacionales. Sin duda. Hay muchas cartas puestas en juego por parte del levismo de intentar retornar como una suerte de discusión política nacional, romper con este aislamiento y este gueto, digamos, que se armó dentro del levismo en torno al departamento de Cochabamba y salir de ahí hacia afuera. Es importante ver si se logra o no, en qué condiciones se logra y en qué condiciones no se logra. Sin duda.
Es importante también ver qué hace las otras facciones de la derecha, qué hace Santa Cruz de cara a su gobernación, qué hace Camacho, Todas qué las hace internas que la Tuto, derecha se abrió. que se ha abierto en esta guerra no pensada de asumir que, bueno, ya el masismo ya murió, matémonos entre nosotros, y se han matado entre nosotros, se han matado entre ellos, y el masismo vive, y el proceso de cambio vive, y la defensa de la Huipala vive, y lentamente comienza a reorganizarse. Y para mí esa sería como mi conclusión. Creo que es eso lo que hay que estar atento. Sí. Y esta gobernabilidad y esta trampa en la que ha caído, en la que se encuentra el gobierno de Rodrigo Paz, y en la cual va a tener que decantar ya una vez que Sí. sea posesionado en noviembre. Yo ahí cierro. Creo que es importante reflexionar que el mayor error que puede cometer cualquier analista político hoy en día es creer que el ciclo del MAS murió, creer que el proceso de cambio murió, creer que el cambio de la Constitución y la caída del Estado plurinacional es una cuestión de trámites. Creo que sería el mayor error, porque esta elección te ha demostrado exactamente lo contrario. 3.300.000 votos contra 2.800.000 te demuestra que no eres mayoría, que el discurso popular es mayoría, que el discurso de los de abajo, de los obreros, de los campesinos, del mundo indígena, de la economía popular es la mayoría, y que si vos quieres operar, tienes que operar sobre ese mundo. Tienes que operar sobre ese mundo, al menos que quieras ganar 2 gobernaciones. Veremos lo que pasa, veremos cómo se despliega esto, cómo se despliega este nuevo gobierno entrante, y sobre todo que va a encontrar cada vez más a un bloque popular que termina de cerrar las últimas aristas de su interna, las dirigencias sindicales, el Congreso de la CSUT-CB, Bartolinas y demás, y que después este gobierno le va a tocar saber un nuevo bloque popular organizado que sí sabe ser oposición, que sí sabe pelear, mientras que ellos no conocen de este Estado. Yo cerraría en eso. Nuevamente agradecerte por la participación, Tupac. Agradecer a todos los compañeros y compañeras que nos ven aquí en Boquerón. Estaremos en una próxima ocasión sobre nuevamente análisis boliviano.